Al llegar a mi mansión en la playa, la familia de mi hermana la había invadido. Mi cuñado me gritó que me fuera, mientras ella reía. «Ustedes son los que se van», dije, y entré con un hombre de traje. Todos callaron. «Esta es mi casa. Lárguense». Quien declaró esas palabras mientras me miraba directamente a los ojos era el esposo de mi hermana Jessica Reed, Kevin Reed. Estábamos en la sala de estar, que se suponía era mi castillo. En su centro, él me lanzaba gritos furiosos. En el sofá, mi hermana Jessica estaba sentada con las piernas cruzadas como una reina, mirándome como si se burlara de mí. A su alrededor, sus hijos corrían de un lado a otro, lanzando los cojines que yo había elegido, mientras bolsas de snacks y cartones de jugo desconocidos estaban esparcidos por el suelo. Este lugar se suponía que era la encarnación de mis sueños, pero había sido reducido a un territorio pisoteado y ocupado. Apenas unas horas antes, había estado a punto de experimentar uno de los momentos más brillantes de mi vida. Después de innumerables noches de esfuerzo agotador en Silicon Valley, finalmente me había ganado este refugio, una casa junto al mar en California que estaba destinada a ser el único lugar donde realmente podría encontrar la paz. No era simplemente un edificio. Era mi dignidad, ganada a costa de noches sin dormir. Ese día, conducía hacia mi nuevo hogar después de completar la inspección final, luchando por calmar mi corazón palpitante. La fría sensación metálica de la llave nueva que había recibido de la inmobiliaria aún perduraba en mis dedos. Estaba a punto de disfrutar de mi primera noche en esta casa. Disfrutaría de una celebración tranquila a solas, sin que nadie me molestara. Sin embargo, en el momento en que me acerqué al camino de entrada privado, mi corazón dio un vuelco desagradable. Dentro de la verja, había una gran camioneta SUV negra que nunca antes había visto. Esperé desesperadamente que fuera algún tipo de error. Pero esa débil esperanza se hizo añicos al acercarme a la puerta principal. La pesada puerta de roble, que debería haber estado bien cerrada, estaba ligeramente entreabierta. Conteniendo la respiración, escuché con atención. Y lo que oí desde dentro fue, inconfundiblemente, la risa estridente de mi hermana Jessica y los chistes groseros de mi cuñado Kevin. Si perder todo sentido de la razón tiene una definición, sin duda era esta. Sentí que la sangre se me retiraba del cuerpo y las yemas de mis dedos se enfriaron rápidamente. Aún así, con manos temblorosas, empujé la puerta para abrirla por completo y entré. Pude oír el crujido de mis tacones altos al pisar las bolsas de snacks esparcidas por el suelo. Ese pequeño sonido hizo que la ruidosa sala de estar se quedara en silencio, como si alguien hubiera cortado la electricidad. Kevin, que había estado holgazaneando en el sofá, desvió su mirada del televisor hacia mí, con una profunda arruga formándose entre sus cejas. Isabella. La primera persona en hablar fue mi hermana, Jessica. Su rostro se transformó en una sonrisa que parecía menospreciarme abiertamente. Vaya, mira, cariño. Hablando del rey de Roma, ¿eh? La verdadera estrella de esta casa finalmente ha llegado. Jessica se levantó teatralmente y abrió los brazos de par en par. Y bien, Isabella, ¿estás sorprendida? Estábamos preparando una fiesta sorpresa solo para ti. Simplemente llegamos un poco temprano. Eso es todo. ¿Una fiesta sorpresa? Las palabras que escaparon de mi boca fueron tan débiles que apenas se oyeron. El caos que se desarrollaba ante mis ojos no tenía ninguna conexión con su explicación. En ese momento, Kevin se levantó lentamente y me bloqueó el paso. Vamos, Jessica. No lo hagas sonar como algo tierno como una sorpresa. Es mucho más que eso, ¿verdad? Kevin esbozó una sonrisa vulgar y señaló con el pulgar por encima de su hombro. Mira, Isabella, a partir de hoy, este lugar es el hogar de nuestra familia. Pregunté con una voz temblorosa por el shock apenas contenido. No le he contado a nadie sobre esta casa y, sin embargo, aquí están. ¿Cómo supieron de este lugar? ¿Cómo lo descubrieron? Ante mi pregunta, Jessica sonrió triunfante, como si hubiera estado esperando este momento. Claramente quería alardear de su supuesta astucia. Eres tan ingenua, Isabella. Mamá. Mamá nos dijo que compraste una casa maravillosa. Y hace unos días, publicaste esa foto en Facebook. ¿Recuerdas la que tomaste en la playa con esa pequeña leyenda inocente, hermosa vista?
El techo distintivo de la casa de al lado aparecía en la esquina de la foto. Hoy en día, hasta un niño podría rastrear la dirección a partir de eso. Mamá, ya veo. ¿Y cómo entraron? Se supone que yo soy la única con la llave. Esta vez, Kevin hinchó el pecho como si atribuirse el mérito fuera algún tipo de logro. La ventana de atrás, el marco estaba un poco suelto. Bastó una tarjeta para abrirla. Tu seguridad es básicamente inexistente. Lo habían confesado todo con sus propias bocas. Que habían usado la información de mi madre y habían entrado ilegalmente. Luego, como para rematarme, Jessica añadió más. Así son las cosas, Isabella. Somos familia, ¿no? Tu éxito, tus bienes, todo eso nos pertenece a todos como familia. Ayudarse mutuamente en tiempos difíciles es lo normal, ¿verdad? Siempre estás trabajando tan duro, pobrecita. Así que, vamos a hacer un buen uso de esta casa por ti. De eso se trata la verdadera familia, ¿no es así? En el momento en que escuché esas palabras, algo dentro de mí se rompió con un sonido agudo e inconfundible. Una presa de emociones que había reprimido en lo más profundo de mi corazón durante años se desbordó. Ira, tristeza y, sobre todo, una abrumadora desesperación. Habían pisoteado mi esfuerzo, mi dignidad y mis sueños con total desprecio. Y estaban tratando de justificarlo todo con la palabra familia. Extrañamente, la rabia que había estado ardiendo tan ferozmente dentro de mí se desvaneció como mareas que retroceden, y en su lugar mi mente se volvió nítidamente clara. Las personas que estaban ante mí ya no eran mi hermana y su esposo. No eran más que intrusos tratando de robar mi propiedad y mi dignidad. Inhalé lentamente y con una voz tan tranquila que me sorprendió incluso a mí misma, les hice una pregunta. ¿Aprovecharla, dices? ¡Qué adorable! ¿Por qué no me cuentan con más detalle cómo planean aprovecharla exactamente? Mi tono inesperadamente tranquilo hizo que Jessica pareciera momentáneamente inquieta, pero debió confundirlo con una sumisión total. Rápidamente recuperó su sonrisa de suficiencia y le hizo una señal a Kevin a su lado. Al recibir la señal, Kevin hinchó el pecho y comenzó a hablar con entusiasmo. Empezó a alardear de su propia estupidez. ¿No es obvio? Dejar una propiedad de primera en primera línea de mar sin hacer nada es algo que haría un idiota. Investigué un poco y durante la temporada de verano, puedes cobrar $2,000 la noche y aún así tener todo reservado. Ya creé la página en Airbnb y la publiqué. Como está a tu nombre, la aprobación fue instantánea. Así es, Isabella, continuó Jessica con una expresión soñadora. Ya hemos recibido varias consultas. Podemos vivir aquí con lujo y aún así obtener ingresos pasivos. Ahora finalmente puedes contribuir a la familia. Deberías agradecérnoslo. Después de que terminaron de parlotear sobre sus acciones ilegales y motivos superficiales, abrí la boca en silencio. Ya veo. Ya está publicada en Airbnb. Me pregunté si notaron la leve sonrisa que se formaba en la comisura de mis labios. Déjenme enseñarles algo, Jessica. Kevin. Me acerqué a ellos. Ocupar la casa de otra persona sin el permiso del propietario e intentar sacar provecho de ella no se llama ayudar a la familia. Se llama allanamiento de morada e intento de fraude. En otras palabras, un crimen innegable. ¿Crimen? El rostro de Kevin perdió el color en un instante. A su lado, Jessica gritó histéricamente. ¿De qué estás hablando, Isabella? Deja de exagerar. Esto es solo un asunto familiar. Solo estamos tomando prestada la casa por un tiempo. ¿Cómo demonios es eso un crimen? Hablé con genuina incredulidad. Ustedes dos siempre han sido así, usando la palabra familia como escudo mientras me lo quitaban todo. Mi tiempo, mi dinero, incluso mi amabilidad. Pero eso se acaba hoy. A partir de este momento, ya no son familia. No son más que criminales. ¡Qué mocosa malagradecida! Kevin, enfurecido, levantó la mano como para golpearme, y en ese preciso instante. ¡Basta ya! Una voz baja y autoritaria llenó la habitación con tal autoridad que no dejaba lugar a la desobediencia. Todos instintivamente volvimos la vista hacia la fuente de la voz. La puerta principal,
que había permanecido silenciosamente cerrada hasta entonces, se abrió lentamente, y allí de pie había un hombre impecablemente vestido con un traje de alta calidad. Nos miraba sin el más mínimo cambio en su expresión. Era mi amigo de toda la vida y un abogado excepcional, Ethan Hayes. Ethan lanzó una mirada fría a la mano levantada de Kevin antes de hablar con calma pero con una firmeza inconfundible. No toleraré ningún comportamiento amenazante hacia mi cliente. El aire en la habitación se congeló al instante. Ante la tranquila advertencia de Ethan, Kevin ni siquiera pudo bajar la mano que había levantado, su cuerpo se puso rígido como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Jessica, incapaz de comprender quién era este hombre de traje que había aparecido de repente, simplemente miraba de un lado a otro entre mí y Ethan, confundida. Ethan no les prestó atención a ninguno de los dos y avanzó hacia el centro de la sala de estar. Luego, colocó el maletín que sostenía sobre la mesa de café cercana con un chasquido seco. ¿Quién diablos eres tú? Kevin logró articular la pregunta con voz temblorosa. Permíteme presentarlo. Este es mi abogado, Ethan Hayes. Cuando dije esto, Jessica murmuró sin comprender. ¿Un abogado? Justo ahora, ustedes dos han admitido haber cometido graves actos delictivos con sus propias bocas. Todo ha sido grabado. Mientras decía esto, Ethan dio un ligero golpecito en el bolsillo del pecho de su traje. Allí, la pequeña luz indicadora del dispositivo de grabación brillaba en rojo. La sangre abandonó el rostro de Jessica. Primero, señora Reed, usted identificó esta dirección a partir de una foto de Facebook de su madre y vino aquí sin el permiso de la propietaria, la señorita Isabella. Esto puede constituir una violación de la privacidad. A continuación, señor Reed, usted usó una tarjeta para forzar la ventana trasera y entró ilegalmente en la propiedad. Esto constituye allanamiento de morada. Ethan hizo una pausa por un momento. Luego, sacó una hoja de papel del maletín y la deslizó sobre la mesa. Aquí está la página del anuncio de Airbnb creada bajo la cuenta del señor Kevin Reed, así como los registros de mensajes directos intercambiados por la señora Jessica Reed con sus conocidos en las redes sociales. Impreso allí, en un texto dolorosamente claro, estaban las mismas palabras que Jessica le había enviado a su amiga: ella es solo mi pobre hermanita que no hace más que trabajar. Nosotros somos la verdadera familia porque aprovecharemos bien lo que tiene, ¿verdad? Y luego estaba la página impresa de Airbnb. En ella se mostraba la foto de perfil de aspecto orgulloso de Kevin y frases promocionales descaradas como villa de ensueño frente al mar. Eso era solo una broma, intentó excusarse Jessica con una voz débil, pero Ethan la desestimó fríamente. Nadie intenta alquilar la casa de otra persona como una broma. Sus acciones fueron deliberadas y maliciosas. No hay absolutamente ningún lugar para excusas. Cada una de las palabras de Ethan los cortaba como cuchillas forjadas en la ley. Ningún lugar para excusas. Jessica repitió sus palabras aturdida, casi desplomándose en el suelo. Kevin, con la cara roja brillante, intentó gritar algo, pero solo salieron gruñidos incoherentes. Sobre sus cabezas, la palabra culpable bien podría haber estado brillando en negrita. Mirando a los dos con frialdad, finalmente expresé la última pregunta que había mantenido sellada en lo profundo de mi corazón. ¿Cómo pudieron usar a nuestra madre en su crimen? ¿Qué? Sobresaltada por mi repentina acusación, la cabeza de Jessica se levantó de golpe. La publicación de mamá en Facebook. Ella simplemente quería compartir una vista hermosa con todos. ¿Y ustedes usan eso para localizar la dirección y planear su pequeño allanamiento? ¿Usar a tu propia madre para un crimen? ¿Siquiera tienen conciencia? Mis palabras hicieron que los ojos de Jessica se abrieran de par en par. Quizás pensó que estaba culpando a nuestra madre. Pero un momento después, su expresión se torció, la culpa transformándose instantáneamente en una víctima autojustificada que fingía indignación. ¿De qué estás hablando? Mamá siempre ha estado de nuestro lado. Estoy segura de que incluso esta vez estaría de acuerdo con nosotros en que está mal que Isabella se quede con una mansión así para ella sola. Apoyaría nuestro plan. Por supuesto, seguía siendo la misma, retorciendo cualquier cosa para justificarse. Dejé escapar un pequeño y profundo suspiro. Ethan, reproduce la grabación. A mi instrucción, Ethan asintió, sacó su smartphone y comenzó a reproducir un archivo de audio.
La voz que resonó desde el altavoz era familiar y gentil. Jessica, sí, soy yo. Así es. Isabella compró una casa hermosa. Sí, en Carmel. ¿La ubicación? Bueno, publiqué una foto en Facebook. Era preciosa. Así que, echa un vistazo a la foto. Era una grabación de hacía unos días. La conversación telefónica entre Jessica y nuestra madre. ¿Cómo conseguiste esa grabación telefónica? Ignorando el grito de asombro de Jessica, Ethan reprodujo el siguiente archivo de audio. Isabella, soy yo. Acabo de recibir una llamada de Jessica. Sí, todo va según lo planeado. Mordió el anzuelo fácilmente. Localizará la ubicación a partir de la foto de Facebook en poco tiempo. ¿Estás segura de esto? ¿De acorralarlos de esta manera? La voz que salía del altavoz era completamente diferente a la anterior, sacudida por el miedo y la culpa. Y luego vino mi propia voz tranquila respondiéndole. Sí, mamá. Gracias. No me contendré más. No dejaré que nadie sufra así nunca más. Recordaba esa conversación tan claramente como si hubiera ocurrido ayer. Unas semanas antes, mi madre me había llamado llorando. Jessica me está pidiendo dinero otra vez. Dijo que tú te negaste. Dijo que es solo hasta que el nuevo negocio de Kevin empiece a dar dinero. Ya no sé qué hacer. Jessica siempre había sido así. Desde pedir dinero para gastos en sus días de escuela hasta el pago inicial de su coche y su vestido de novia. Cada gasto importante en su vida siempre había sido pagado por mi madre y por mí. Después de que tuve éxito en los últimos años, todas las demandas de dinero de Jessica se habían dirigido a mí. Pero, ¿qué haría si me negaba aunque fuera una vez? Siempre terminaba yendo a nuestra madre, que estaba lejos de ser rica, y la obligaba a entregarle dinero. De hecho, cuando yo todavía era estudiante y no podía ayudar mucho, le había rogado repetidamente a mamá por dinero y la había hecho llorar. Me convertí en el escudo para proteger a la madre que amaba de la explotación de mi hermana. Por eso seguí enviando dinero. Creía que seguir pagando en silencio era la única manera de preservar la paz de mi madre. Pero había llegado a mi límite. Y cuando me negué a ayudar esta vez, supe que si Jessica contactaba a nuestra madre, tenía que poner mi plan en marcha. Mamá, acabemos con esto. Voy a romper esta cadena podrida. Tengo un plan. Y mi voz respondió firmemente a mi madre al otro lado de la llamada. Así es. Todo esto fue una trampa que yo había diseñado. La publicación de Facebook había sido un señuelo plantado por mi madre y por mí. Predije que Jessica mordería el anzuelo y que ella y Kevin intentarían apoderarse de esta casa. Y mi madre, después de años de sufrir bajo las demandas de Jessica, tomó la dolorosa decisión de cooperar conmigo para poder finalmente ayudar a salvar a su hija. El rostro de Jessica perdió toda expresión. La que había sido traicionada no era yo, sino ella misma. Esa cruel verdad finalmente había perforado su mente. Jessica se sentó en el suelo, mirando al espacio vacío. Ya no había ni un solo rastro de luz en sus ojos. A su lado, Kevin parecía todavía incapaz de comprender completamente la situación, repitiendo solo las palabras, no, esto no puede ser. Casi podía ver la frágil torre de dependencia y explotación que habían construido desmoronándose en polvo. Sus hijos, sintiendo la gravedad en el aire, no lloraban ni hacían alboroto, sino que simplemente se aferraban a su madre en silencio. Por un breve momento, un dolor agudo recorrió mi pecho, pero aparté ese sentimiento. Por el bien del futuro de estos niños, todo tenía que terminar aquí. El pesado silencio que dominaba la habitación fue roto por Ethan. Con un tono completamente sin emociones, de negocios, comenzó el aviso final. Ahora bien, señor Reed, señora Reed, solo les quedan dos opciones. Ethan levantó un dedo. Primera, aceptar todas las condiciones presentadas por mi cliente, la señorita Isabella. Luego levantó un segundo dedo. Segunda, llamamos a la policía aquí mismo. Serán arrestados en el acto por allanamiento de morada e intento de fraude. Y después, presentaremos todas las demandas civiles posibles, incluidas las reclamaciones por daños y perjuicios. Todos los registros del apoyo financiero que han recibido de la señorita Isabella también serán revelados en el tribunal.
Los hombros de Jessica temblaron violentamente ante esas palabras. Tengo 3 condiciones, dije, tomando el relevo de Ethan. Primera, recogerán todas sus pertenencias en esta casa y se irán de inmediato. Segunda, eliminarán el anuncio de Airbnb que crearon justo delante de nosotros y firmarán un documento legalmente vinculante prometiendo no volver a involucrarse nunca más en mi propiedad privada. Y tercera, a partir de este momento, nunca más se pondrán en contacto conmigo ni con nuestra madre. Ni llamadas, ni correos electrónicos, ni mensajes en redes sociales. Si rompen esta regla, solicitaré inmediatamente una orden de alejamiento. Fue una declaración de la ruptura completa de nuestros lazos familiares. Jessica levantó lentamente la cara y logró forzar una voz débil. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste, Isabella? ¿Estás diciendo que nos abandonas? ¿A tu familia? Ustedes son los que nos abandonaron. Sin rastro de emoción, respondí con nada más que la verdad. Ustedes son los que pasaron años desechando nuestro vínculo pieza por pieza. Y hoy, aplastaron el último fragmento con sus propias manos. Ya no quedaban lágrimas. Ethan miró su reloj y dio su fría orden. Tienen 1 hora. Empiecen a empacar. Si no están completamente fuera para entonces, procederemos con la segunda opción, contactar a la policía. Jessica se levantó tambaleante como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Luego, débilmente, tomó las manos de sus hijos y se dirigió hacia el dormitorio. Kevin todavía me miraba como si tuviera algo que decir. Pero cuando la mirada penetrante de Ethan lo atravesó, torció el rostro con frustración y comenzó a meter las pertenencias esparcidas en bolsas con movimientos violentos. La siguiente hora pareció una escena de una pesadilla. Los niños lloraban desconsoladamente. Kevin respiraba pesadamente como si se contuviera para no golpear las paredes, y Jessica se movía en silencio, sus manos trabajando mecánicamente como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Finalmente, después de que terminaron de empacar, Kevin empujó su portátil hacia Ethan. Toma, está bien. Lo borraré. Es lo que quieren, ¿verdad? Ethan y yo observamos cada paso mientras Kevin eliminaba la página del anuncio de Airbnb. Una vez que la pantalla mostró anuncio eliminado, Ethan colocó los documentos preparados y un bolígrafo sobre la mesa. Firme aquí. Este es un compromiso por escrito de que nunca más se pondrán en contacto con la señorita Isabella, su propiedad o su madre, la señora Carol Madison. Arrebatando el bolígrafo, Kevin garabateó su firma con trazos violentos. Jessica, con manos temblorosas, apenas logró escribir su propio nombre. Todo había terminado finalmente. Arrastrando su equipaje detrás de ellos, se dirigieron hacia la puerta principal. Me apoyé contra el marco de la puerta, en silencio, escuchando mientras la familia se subía a la camioneta SUV negra y el ruido del motor se desvanecía en la distancia. Pronto, el sonido desapareció por completo, dejando nada más que el romper de las olas y los gritos de las gaviotas. Al fin, el verdadero silencio regresó a mi santuario, pero no había tiempo para sentimentalismos. Ethan, los arreglos. En respuesta a mi pregunta, Ethan revisó su teléfono y respondió concisamente. Todo va según lo previsto. La furgoneta del cerrajero acaba de doblar la esquina. El equipo de seguridad llegará 5 minutos después de eso. Tal como dijo, una furgoneta entró lentamente por el camino de entrada. ¿Señorita Isabella Cooper? Correcto. Hemos sido informados de todo por el abogado Ethan Hayes. El hombre que salió de la furgoneta me hizo una reverencia antes de comenzar su trabajo sin la menor vacilación. La puerta principal, la ventana trasera, la puerta del garaje. Cada punto de entrada en la casa del que Kevin se había burlado como si estuviera completamente abierto fue rápidamente reemplazado por cerraduras electrónicas de última generación a prueba de ganzúas. Los siguientes en llegar fueron un equipo de especialistas en sistemas de seguridad. Instalaron cámaras de vigilancia con sensor de movimiento en cada rincón de la propiedad y configuraron el sistema para que las imágenes se transmitieran directamente a mi smartphone las 24 horas del día. Cada ventana fue equipada con las últimas alarmas de detección de impactos que sonarían estruendosamente al detectar cualquier fuerza. Apenas 2 horas después, mi fortaleza se había transformado en un baluarte impenetrable que nadie podría violar físicamente. Después de despedir a los trabajadores una vez que todas las tareas estuvieron completadas, Ethan me habló.
Isabella, la seguridad física ahora es perfecta. Pero el verdadero problema puede comenzar a partir de aquí. Sus ojos estaban fijos en su smartphone. En la pantalla estaba la página de redes sociales de Jessica, tal como se esperaba. La publicación que Ethan me mostró era increíble. Contenía un selfie de Jessica con los ojos rojos e hinchados por las lágrimas, y adjunto a él, una larga y dramática leyenda interpretando a la heroína trágica. No puedo creer esto. Fui traicionada por mi única hermana. Mi familia ahora no tiene a dónde ir. Es aterrador cómo el dinero puede volver a alguien tan desalmado. La sección de comentarios se desbordaba de mensajes de simpatía de amigos que no tenían idea de lo que realmente había sucedido. La actuación lacrimógena de Jessica y el enjambre de respuestas de apoyo. La mayoría de la gente se perdería en la ira o el pánico ante tal espectáculo, pero mi corazón permaneció extrañamente tranquilo mientras miraba la pantalla. Ethan, mira. Está tratando de ahogar la verdad bajo un diluvio de emociones. Hablé en voz baja a Ethan, que estaba a mi lado. Si ese es el caso, entonces solo hay una cosa que necesito hacer. Abrí mi portátil y abrí la pantalla para crear una nueva publicación en redes sociales. No escribí excusas. No escribí palabras emocionales. Escribí solo un mensaje breve, fáctico y profesional. Con respecto a la publicación de mi hermana, Jessica Reed, soy consciente de que ha causado preocupación a muchos de ustedes. Sin embargo, el contenido de su declaración difiere enormemente de la verdad. Para permitir que todos hagan un juicio justo, presentaré únicamente hechos objetivos aquí. Luego, adjunté varios archivos a la publicación. El primero era un PDF del registro oficial de la propiedad, demostrando que yo era la dueña de la casa. El segundo era un clip de la cámara de seguridad que grababa el momento en que Jessica y su esposo entraron ilegalmente en la propiedad e irrumpieron en la casa. Y el tercero era la captura de pantalla decisiva de ese incriminatorio mensaje en redes sociales: ella es solo mi pobre hermanita que no hace más que trabajar. Nosotros somos la verdadera familia porque aprovecharemos bien lo que tiene, ¿verdad? Como línea de cierre de mi publicación, añadí lo siguiente: esto no es una disputa emocional entre familiares. Es una cuestión de ley y dignidad personal. No deseo revelar más información privada. Por lo tanto, me abstendré de hacer comentarios adicionales sobre este asunto. Gracias por su comprensión. Y sin dudarlo, presioné el botón de publicar. Todo lo que había hecho era publicar los hechos. Apenas unos minutos después de publicarlo, los comentarios de simpatía que habían inundado la publicación de Jessica se detuvieron abruptamente. En su lugar aparecieron voces de confusión y duda. ¿Qué? ¿Qué se supone que significa esto? ¿Es real el vídeo de seguridad? Aprovecharemos bien lo que tiene. Sí, eso no está bien. Y una vez que alguien pegó un enlace a mi publicación en la sección de comentarios de Jessica, la marea cambió por completo. El selfie lacrimógeno de Jessica contra los fríos e innegables hechos adjuntos a mi publicación. La gente entendió de inmediato cuál tenía más peso. La simpatía se transformó en condena. No puedo creer que le hiciera esto a su propia hermana. No puedo simpatizar con esto. Esto es directamente criminal. Cuentas que decían ser amigas de Jessica comenzaron a borrar sus comentarios uno tras otro y guardaron silencio. La trágica historia que ella había construido fue completamente desmantelada en menos de una hora. Han pasado meses desde entonces. Mi hogar ahora está lleno de días pacíficos y satisfactorios. Recientemente, un pariente me contactó y me contó cómo les iba a Jessica y su familia. El incidente en las redes sociales se había extendido rápidamente por su comunidad también. Una vez que sus mentiras fueron expuestas, incluso los amigos que una vez la habían defendido se volvieron fríos. Incapaces de quedarse allí por más tiempo, finalmente se mudaron a un apartamento pequeño y ruinoso al otro lado de la ciudad. Kevin ahora trabaja en empleos de jornalero, y Jessica ha comenzado un trabajo de medio tiempo desconocido para ella. Pero están luchando financieramente en su pequeño apartamento, y según se informa, pelean constantemente. Incluso después de escuchar todo esto, mi corazón se sintió extrañamente vacío. Ni alegría ni piedad. Simplemente estaban experimentando las consecuencias de sus propias elecciones. Eso era todo. El otro día, invité a mi madre a esta casa.
Se paró frente a la gran ventana de la sala de estar y miró en silencio el mar resplandeciente sin decir una palabra. Su perfil se veía más en paz de lo que nunca lo había visto. Ni una sola vez surgió el nombre de Jessica en nuestra conversación. No es que lo estuviéramos evitando intencionadamente. Era simplemente que en nuestro tiempo feliz juntas, la presencia de esas personas ya no era necesaria. No hay nostalgia por el pasado en mi mente ahora, solo infinitas posibilidades y esperanza para el futuro.